Buenos días, compañeros. El día de hoy en esta asignatura de Filosofía del Derecho vamos a hablar de un gran autor que es Hans Kelsen. Para empezar, hablaremos sobre su vida. Kelsen fue un jurista y filósofo austriaco que nació en Praga el 11 de octubre de 1881 y se graduó como doctor en Derecho de la Universidad de Viena en 1906. Se especializó en esta misma institución en Derecho Constitucional y en Filosofía del Derecho. Fue profesor en dicha universidad y por encargo del canciller de su país redactó una nueva constitución que fue terminada en 1920. Tras esto fue nombrado como miembro vitalicio del Tribunal Constitucional de Austria. Trabajó también como profesor de la Universidad de Colonia en 1930, pero tuvo que dejar Alemania debido al nazismo, ya que él era de origen judío y se trasladó a Suiza. En Suiza se interesó mucho por el derecho internacional y empezó a ser reconocido internacionalmente. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, llega a Estados Unidos en 1940, donde se convierte en profesor de Harvard. Después de unos años se hace profesor en Berkeley y trabaja como asesor del gobierno en temas asociados a los juicios de Nuremberg. En 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas, y aunque Kelsen no participó directamente, fue consultado por las delegaciones de diferentes países como Bélgica, Holanda y Checoslovaquia, y su obra fue discutida en las primeras sesiones de ese órgano recién creado. Ahora vamos a hablar de sus ideas, para lo cual nos centraremos principalmente en su libro Teoría Pura del Derecho. Para Kelsen, la teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo en general, es decir, no se refiere al derecho de una época o de un país en específico. Y el objetivo de esta teoría es determinar qué es y cómo se forma el derecho, y no cómo debería ser ni cómo debería formarse el derecho. Debe constituir una ciencia que tenga por único objetivo el derecho y que ignore lo que no corresponde a su definición. Él hace entonces una comparación con las ciencias de la naturaleza, en las que los elementos de su orden se relacionan por el principio de causalidad, es decir, causa y efecto. Y dice que en el derecho se aplica el principio de imputación. Es decir, una sanción no es una consecuencia natural de un delito, sino que es sancionada si ha sido escrito y previsto. Estas son las normas positivas, que son normas creadas por un acto cumplido en el espacio y el tiempo, y de lo cual vamos a hablar más adelante. En resumen, la imputación vincula dos conductas humanas, el acto ilícito y la sanción, y esta relación no es causal. Relacionado con esto, Kelsen afirma que el derecho es una ciencia normativa y no una ciencia de la naturaleza, y dicha ciencia estudia el derecho en dos aspectos, el estático y el dinámico. Desde el punto de vista estático, el derecho es un orden social, un sistema de normas que regulan la conducta recíproca de los hombres. Pero desde un punto de vista dinámico, la ciencia estudia el sistema de los actos en los que es creado y aplicado el derecho. El derecho es, según esto, un sistema de conductas humanas determinados por las normas. Y ambos puntos de vista, el dinámico y el estático, tienen por objeto las normas. Kelsen es el más grande representante del positivismo jurídico o positivismo. Él indica que las reglas de derecho solo aplican al derecho positivo. Señala que el error del justnaturalismo es ignorar la diferencia entre naturaleza y derecho, es decir, entre las leyes causales de la naturaleza y las reglas del derecho. Por eso el justnaturalismo parte de un error al buscar normas provenientes de la naturaleza y relaciones causales. Además, al buscar un derecho divino e inmutable en la naturaleza, está supeditado a la religión y a la idea de una entidad sobrehumana. Cualquier norma que se afirme que viene de Dios o la naturaleza es una norma supuesta porque no hay manera de comprobar el acto por el que fue creada. Además, la doctrina del derecho natural parte del supuesto de que el hombre es bueno por naturaleza. Pero si esto fuera cierto, no sería necesaria la coacción, lo cual entonces es una contradicción del derecho natural. Adicionalmente, no solo existe una sola doctrina del derecho natural. Hay muchas doctrinas justnaturalistas que a menudo se contradicen entre sí. ¿Entre qué es lo natural? Porque no son más que múltiples supuestos subjetivos de la persona que plantea esa teoría. Finalmente, podemos decir que el justnaturalismo confunde lo que es el derecho
con lo que debería ser el derecho. Para Kelsen, el derecho es un sistema coactivo, es un sistema de normas que permiten actos coactivos bajo la forma de sanciones. Estas sanciones son socialmente organizadas y una sanción es la consecuencia imputada a determinado acto que consiste en la privación forzada de ser necesario de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor, sea o no económico. Una sanción es la reacción del derecho contra los actos de la conducta humana considerados ilícitos o contrarios al derecho. En este orden de ideas, podemos decir también que el derecho tiene como fin inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada a través de la coacción, ya que el derecho es el que tiene el monopolio de la fuerza y a través de las normas jurídicas que relacionan una sanción a determinadas conductas contrarias. Ejemplo, un código penal no dice está prohibido matar. El código penal dice que la pena corresponde al que mataría a otro. Por otra parte, las normas jurídicas no deben tener ninguna significación moral, ya que el derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos distintos uno del otro que no deben mezclarse. Decir desde la moral que una norma es buena o es mala, justa o injusta, es algo ajeno al derecho. Los únicos juicios del derecho son legal o ilegal, lícito o ilícito, constitucional o inconstitucional. La idea de justicia es imposible de definir. Es un ideal irracional y no concierne al derecho. El derecho no dice, a diferencia de la moral, cómo debe conducirse una persona, a menos que haya un acto coactivo que sancione la conducta contraria a lo que sí se puede hacer. Sin embargo, esto no significa renunciar a la idea de que el derecho debe ser moral. Y además el derecho positivo puede autorizar la aplicación de normas morales y así adquieren estas normas morales el carácter de una norma jurídica. Ahora vamos a pasar a un tema esencial y muy conocido de Kelsen, que es la estructura jerárquica del orden jurídico. Aunque Kelsen nunca utilizó la figura de una pirámide, para referirse a esto se ha usado mucho para representar este orden jerárquico y se le conoce como pirámide de Kelsen. Empecemos. Existe un orden jurídico u orden normativo, es decir, una pluralidad de normas que forman una unidad cuando la validez de ella reposa sobre una norma única, la norma fundamental que le da validez a todas las normas que constituyen ese orden. La validez de las normas jurídicas no tiene que ver con su contenido, sino del acto creador. Una norma jurídica es válida que ha sido creada según las reglas determinadas y de acuerdo con un método específico. Ese es el derecho positivo. Ahora bien, usando la figura de la pirámide, podemos decir que en la cima se encuentra la norma fundamental. Debajo de ella se encuentra la Constitución. Después, las normas generales, como leyes, decretos y reglamentos. Y más abajo, las normas individuales, que son las sentencias que afectan a una sola persona o los actos administrativos. Y finalmente, debajo están los actos de aplicación y ejecución. Las normas de abajo siempre estarán supeditadas a las que estén más arriba. Pero entonces nos queda la pregunta de cuál es la norma fundamental a la que la Constitución está supeditada. Y esta se trata de una hipótesis, es una norma supuesta y no es una norma del derecho positivo. Pero esta hipótesis, aunque no es del derecho positivo, permite a la ciencia jurídica ser como un sistema de normas válidas. Y la validez de la norma fundamental depende de su eficacia. Todas las normas dependen de ella, tienen su validez siempre y cuando sean creadas según el correspondiente procedimiento que establece la Constitución. Otro gran tema que abordó Kelsen es el de la interpretación de la ley, que según él es un procedimiento del espíritu mediante el cual se da la aplicación al derecho. Interpretar es sinónimo de hacerse la pregunta, ¿qué contenido debo darle a una norma individual, por ejemplo una sentencia, al deducir de una norma general para aplicarla a un hecho concreto? Es decir, interpretar es pasar de una norma general a una particular.
Según Kelsen, hay dos tipos de interpretación del derecho. Está la interpretación realizada por el órgano jurídico que aplica la norma y está la interpretación que no es hecha por este órgano, sino por una persona privada. Según Kelsen, hay distintos tipos de indeterminación en la aplicación de la norma. La primera es la indeterminación relativa, que indica que la norma superior no puede determinar en todos los sentidos el acto en el que se va a aplicar y que queda un espacio a la libre discrecionalidad. En segundo lugar está la indeterminación intencional, que es cuando la indeterminación fue establecida por voluntad del órgano que estableció la norma, con el fin de dar libertad a quien va a aplicar la ley. En tercer lugar está la indeterminación no intencional, que es cuando el sentido lingüístico permite muchos significados por ambigüedad o vaguedad. En este último caso de indeterminación es posible inclinarse a buscar la voluntad del legislador alejándose de la literalidad de la norma o hacer exactamente lo contrario. Para Kelsen, según el derecho positivo, cualquiera de las dos opciones tiene el mismo valor. Ahora hablemos de la importancia que sigue teniendo la obra de este autor en el derecho actualmente. La obra de Kelsen es vasta y organizó de manera amplia y detallada una teoría del derecho que sigue siendo un marco de referencia para los juristas hoy en día. Aunque sus posturas positivistas han sido contradichas ampliamente por autores de enfoque axiológico que no separan el derecho de la moral, sus contribuciones fueron importantes para salir de las limitaciones del justnaturalismo y hacer del derecho una disciplina autónoma. Su teoría de la jerarquización de las normas, la pirámide que acabamos de ver, y la Constitución como la norma superior a todas, sigue vigente en el derecho constitucional de hoy en día en las repúblicas que existen. Muchas gracias, compañeros.